Bienvenidos, mis amados, a esta sesión de la congregación Casa de Efraín. Hoy un tema importantísimo y le hemos denominado el espíritu de orfandad. Le hemos llamado también la psicología del hombre caído. Vamos a ver un recuento de cómo el hombre fue creado, de cómo el hombre perdió este diseño y cómo se manifiesta desde ahí para allá. Cómo el hombre, luego de que no puede satisfacer la demanda divina, comienza entonces activa otra agenda paralela. Entonces la existencia se vive en dos ámbitos paralelos. Y es el que usted comienza a dominar, el que usted comienza a vencer, el que usted comienza a decidir hacer. Así que lo primero que tengo que decir es que cuando estudiamos las escrituras y podemos notar el plan original para Dios, la intención original del Eterno para sus hijos, ya que el Eterno, como dice Lucas 3:38, bajo la genealogía de Yeshua, de Jesucristo, lo conocemos como Jesucristo, muchas personas, Yeshua, dice que Adán era el hijo de Elohim. Por tanto, al oír esto, podemos concluir que el Eterno no estaba creando solamente seres humanos, no estaba creando no solamente los reinos que conocemos, los mundos que conocemos, sino que también le dio una connotación especial a los seres humanos y le llamó su hijo. Él estaba creando un hijo para que los representara en la tierra. El plan original de Dios era que su hijo gobernara y dominara, que tomara riendas de, por decirlo así, el negocio de su padre. En lugar de estar persiguiendo recursos, en lugar de que la persecución dominante en su vida sea ganarse la vida, sea proveer para la vida diaria, que era inherente a la relación de obediencia y cooperación con su padre, al hacer la voluntad del Padre en la tierra, no fuera esto el fundamento esencial de la existencia. Todo esto cambió cuando perdió el dominio a través de la desobediencia. Luego fueron expulsados, fueron exiliados del Edén y la comunión con el Padre, el convenio que él había establecido, fue roto. Ellos tenían ahora que prestar atención a las cosas que antes no tenían que prestarle atención. Ellos tenían que estar persiguiendo lo que antes no estaban destinados a perseguir como primacía. Fue este trágico evento, como usted lo sabe, que inició el cambio de las prioridades a toda la humanidad y reorientó, redireccionó su vida en la supervivencia diaria. Ya el punto central del ser el hijo en la tierra, que era la dignidad, que era la autoridad, que era el caminar en la bendición y en la provisión divina, que era la seguridad que él había establecido, que era el propósito por el cual lo creó y el significado y la libertad, juntamente con los límites, el experimentar el amor y el experimentar el compañerismo, ha sido desviado por la necesidad constante de proveer a sus necesidades. Fue cuando el Señor declara literalmente lo siguiente. Él dijo en Génesis 3, 17 y 19, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este legado de necesidad generado por la desobediencia, generado por la falta de colaboración, por la falta de cumplir el propósito y todo el diseño del hijo, trajo prioridad y es lo que ha consumido desde ese momento a la humanidad. Es importante que nosotros entendamos esta dinámica.
Tenemos que entender esto suficientemente para que nosotros podamos hacer una comparación de la relación en la cual nosotros gozábamos como hijos y el Eterno nuestro Padre antes de que esto sucediera. La Biblia dice que el Eterno, el Padre, por lo general, dice, venía a tener comunión, dice, con Adán, con la humanidad, al fresco de la tarde, dice, y que todos los animales, que el hombre, que el Eterno formó de la tierra, Adán lo nombró. Vemos aquí el ejercicio en estos dos conceptos del Señor tener comunión diariamente con su Hijo y de Adán nombrar los animales, el nivel de autoridad que tenía Adán. En otras palabras, la relación no era una de Dios y el hombre solamente, no, sino la relación de un padre y un hijo. Era una relación basada en el amor, sin temor por cada uno. Adán nunca tuvo que preocuparse en ningún momento por la comida, por la vivienda, por la vestidura, ya que todo esto era parte del diseño original que el Padre había establecido para la humanidad. Todo lo que tenía que hacer era solamente cumplir el diseño que él le dio como el Hijo de Dios, que en breve minuto lo vamos a describir paso por paso. Pero podemos resumirlo con el ejercicio de gobierno del jardín que Dios le dio para que lo administrara. Es interesante notar también que cuando Adán cae, se percibe diferente. Tiene un contexto de percepción humana propia diferente. Se percibe desnudo. Antes que él cayera, él no se percibía desnudo, o sea, no se avergonzaba. Esto es muy importante para poder entender toda la realidad. Este concepto de estar desnudo y la autopercepción adámica. Adán estaba vestido con su propia carne, lo que significa que su verdadera identidad era ser un hombre espiritual. Era caminar recto, perfecto, como un sadik, o sea, un justo en la tierra. Aunque no tenía vestidura, su ropa era la carne. Al él estar caminando en el espíritu recto delante de Dios, él no estaba en vergüenza, él estaba correcto, o sea, caminando en sedaká, o sea, en justicia, y por eso su autopercepción era correcta, ya que Adán fue destinado a vivir en justicia toda la eternidad. Por tanto, que Adán, al no autopercibirse correctamente, o sea, ahora percibirse luego de la caída, que estaba desnudo, comenzó a percibirse y a verse diferente. No le faltaba ropa. No le faltaba ropa, ¿eh? Incluso en un momento él quiso autovestirse él mismo. No, lo que le faltaba era justicia. Lo que le faltaba era el diseño por la cual Dios lo estableció en la tierra. Por tanto, cuando usted se ve a sí mismo que tiene un espíritu o que está en el espíritu, su carne es su ropa. Tu cuerpo no es lo que eres. Este cuerpo de carne y hueso no es lo que eres esencialmente. Es donde te encuentras. Así que el Padre y el Hijo se comunicarían conforme al diseño original de espíritu a espíritu. Y al hacerlo, se convertirían en uno. Eso fue lo que Yeshua quiso decir en una ocasión antes de morir en el Calvario, de que él orando, que él quería que nosotros fuéramos uno con él, así como él y el Padre eran uno. Ser uno con el Padre es conectarse, es comunicarse en la misma esencia de lo que es él, de lo que es el Creador. El Creador es un espíritu. Por eso Pablo también decía: los que son guiados por el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios.
Cuando observamos la escritura y vemos que luego de que Adán come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la Biblia también nos dice que sus ojos fueron abiertos. La pregunta es, ¿qué ojos se le abrieron? Los ojos que se le abrieron no fueron los ojos físicos. Los ojos que se le abrieron fueron los ojos del alma que se abrieron. Y cuando usted ve a través del alma, en el sentido de la emoción, en el sentido del el nivel sensorial, usted comienza a percibir entonces su cuerpo como un desnudo, como su identidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos de inmediato? Inmediatamente ellos se vistieron con hojas de higuera y se escondieron. ¿Vio? Cuando escucharon el sonido de su padre por el temor. Todo su punto de vista cambió, toda su perspectiva de la realidad cambió, toda su perspectiva inclusive de cómo se veían se fue transfigurada. Y desde ese momento, escúcheme muy bien, comenzaron a mostrar las características de un huérfano. Cuando usted lee el verso 11 de Génesis, verso 3, que Dios le dice, el Eterno le dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Y Dios le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Cuando vemos esto, podemos concluir que el Padre había concluido, había determinado, basado en esta pregunta, que Adán había comido de lo que él le había prohibido. En otras palabras, le estaba diciendo, Adán, ya tú estás viviendo en un lugar que yo no quise que tú vivieras. Yo ahora te estoy notando que tú estás operando en algo que yo no te diseñé operar. Tú estás percibiéndote y percibiendo la vida y la realidad diferente a como yo quise que tú las percibieras. En ese momento entonces, como dije, Adán comenzó a autoprotegerse, comenzó a autocubrirse, comenzó a autoalimentarse. En otras palabras, Adán comenzó a operar en un espíritu o una actitud, una mentalidad, una psicología de huérfano. Esto ha sido el desastre más grande de la historia. Ha sido el desastre más, mire, que ha traído desastre a la humanidad. Ese es el punto central de toda la Biblia. Y por eso está en el principio de la Torá. Pero cuando usted estudia cómo fue creado, esto le crea a usted una mayor brecha de verse y compararse a esta caída y poder usted entonces comenzar nuevamente, luego de que usted ha recibido la salvación, ha recibido a Yeshua, ha sido redimido de ese pecado, de esa caída, entonces comenzar entonces a revertir de una manera práctica, vivencial, toda esta mentalidad, esta psicología. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con 7 cosas. Usted estudia Génesis del capítulo 2 al capítulo 3 y puede notar que en esos 2 capítulos ahí está la dimensión, la creación especial que Adán tuvo como el Hijo de Dios. Y yo quiero ahora que usted lo pueda notar brevemente para que usted pueda entender la dimensión de lo que se perdió y las luchas que usted está teniendo y que todos hemos tenido y que todavía permanecen en nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos. Lo primero que podemos notar que representa al Hijo de Dios en la tierra. O sea, usted quiere saber, usted quiere reconocer qué es el Hijo de Dios en la tierra. ¿Cómo debería estar estructurado el Hijo de Dios en la tierra? Aquí está todo lo que Dios quiso decir de que es el Hijo de Dios, en 7 principios. No es casualidad que sean 7. Que 7 significa perfección, plenitud, cumplimiento. Cuando algo está lleno en su totalidad. Lo primero que podemos notar del Hijo de Dios en la tierra fue que cuando Dios creó a su Hijo, escúcheme muy bien, lo primero que lo dotó, que le dio la capacidad fue
que lo creó con dignidad. Está escrito en Génesis 1, 26, 27 que dice, y dijo el Eterno, hagamos al ser humano, dice, a nuestra imagen y semejanza. Esta frase de imagen y semejanza es lo que nosotros denominamos dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es ser hechos a la imagen de Dios y nos eleva sobre todas las formas de vida de la creación. En otras palabras, el ser humano, Adán, es un ser especial. Es un ser diferente, contrario a toda la creación, de todos los mundos, de todos los reinos. Adán tiene una capacidad diferente, distintiva del resto de la humanidad. La dignidad incluye nuestro sentido de honor, nuestro sentido de respeto propio y nuestra particularidad personal. Es por eso que usted tiene una sola red, todo el mundo tiene una sola retina, todo el mundo tiene huellas digitales diferentes, cada uno tiene un sello distintivo que Dios lo creó. Por tanto, la dignidad me habla de respeto propio, que soy alguien especial, importante. Tengo un honor investido de parte de Dios que me caracteriza como alguien excepcional. Me da el valor debido que yo debo tener. Me da la importancia y mi valor. La dignidad se la dio Dios, escuche bien, antes de que el hombre hiciera algo. Por tanto, la dignidad no tiene nada que ver con lo que usted hace, con lo que tenga y lo que consiga. Usted puede entender esto. La dignidad no tiene nada que ver si usted tiene una villa en La Romana o en Punta Cana o en una isla, por ejemplo, de las Canarias, en las Islas Baleares o una villa en Míconos, en una isla griega muy famosa. O que usted tenga millones, o que usted maneje un Bugatti, nada de eso es importante. Lo importante es usted. Por tanto, entender este diseño te da la idea de lo que se perdió. El hombre es digno intrínsecamente basado en una idea de Dios, en un diseño del Creador. Por tanto, eso no cabe que usted no tenga valor, que usted no sirva, que usted no logre nada. Eso es mentira ya. El ser hecho imagen de Dios es el éxito. Es el bien más importante que cada ser humano debe tener en su vida. El entendimiento de su dignidad. Y por tanto, de esa manera, cuando usted entiende que usted es digno, usted todo lo que diga, todo lo que piense y todo lo que haga será conectado al diseño que Dios le dio. Esto es lo primero. Lo segundo que vemos cuando Dios crea a Adán, a su hijo, pues Dios estaba creando a su hijo. Era el nivel mayor de existencia, es ser el hijo de Dios en la tierra. Mire que no estoy hablando de religión, no estoy hablando de cristianismo, de judaísmo, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de diseño espiritual. Lo segundo que podemos notar en el diseño del Hijo de Dios en la tierra es la autoridad. El Eterno invistió a Adán de autoridad. La Biblia dice literalmente en el libro de Génesis 1:26 este principio. Dice que tengas dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos y sobre todos los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este es el principio de autoridad. La autoridad tiene que ver en cómo nosotros entendemos y sentimos también en cuanto a la autoridad. Del poder de la posición por la cual Dios nos dio. ¿Cuál es esa posición que Dios nos dio? Óigame bien, el derecho a gobernar e influenciar. La Torah nos dice, la Biblia nos dice que Dios constituyó la autoridad para honrar y para castigar también. Es por eso que el libro de Romanos, cuando usted lo estudia en el verso 13, dice que todos debemos someternos a las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque el principio de autoridad es uno de los principios por la cual Dios creó a Adán.
¿Cuál es el tercer principio del Hijo de Dios en la tierra? Cuando Dios crea a Adán en la tierra, no solamente le da dignidad, no solamente le da autoridad, también le da su bendición y su provisión. Todo lo que usted necesita para cumplir el propósito por el cual usted está aquí, Dios lo estableció desde el principio para usted. Bendición y provisión. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 28-29 nos lo dice. Dice, y los bendijo, dice, y los bendijo con estas palabras. Y ahí lo estableció, dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométala, dominen. Y luego dice en el verso 29, y todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto, todo esto le servirá de alimento. Entonces, todo lo que Dios ha establecido en la vida para ti ya está establecido desde el principio. Te dio ya la bendición para lograr el propósito y te dio también la provisión, los recursos para lograrlo. El carácter de Dios siempre respaldará su obra. El carácter de Dios siempre traerá provisión a lo que Él creó. Su nombre, uno de sus nombres o atributos por la cual lo conocemos, es Yud-He, Bat-He, es Yahweh Jireh, el que ve. La palabra ve es que cuando Él ve, produce la necesidad para lograr el propósito. Lo cuarto que podemos determinar en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis, lo que es la característica del Hijo de Dios en la tierra, es que Dios le dio al hombre seguridad y protección. El libro de Génesis 2, 8, 9 lo dice, Dios es el Señor, plantó un huerto, el jardín al oriente del Edén. Y allí dice, puso al hombre. Escuchen muy bien eso. Dice que el hombre que él había formado lo puso allí, ¿dónde? En el jardín. Cuando usted estudia el concepto de jardín en las escrituras, no solamente habla de un espacio sagrado, no solamente habla de la tipología del gobierno de Dios, sino que representa el lugar de gobierno. No solamente significa esto, también literalmente la palabra jardín significa área protegida. Dios coloca a su hijo en un área protegida, ya que Dios te dio seguridad. ¿Seguridad para qué? Para que camines en el propósito que Él dio, para que camines como el Hijo de Dios en la tierra, para que cumplas lo que Él te estableció. La seguridad se puede definir como la condición por la cual tenemos y experimentamos la protección y una relación amable con el Creador. Lo quinto, que Dios provee a su Hijo para que pudiera cumplir el propósito, la idea eterna que el Señor había planteado para su Hijo, es que Dios le dio un propósito de vida y le dio el significado de su vida. Dios crea al hombre con propósito y significado. Escuche muy bien, por favor. En Génesis 2, 15 y 19 está este principio. Cuando dice, y el Eterno tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Y ahí dice, para. Dios, para. Ahí está el propósito y el significado de la existencia del hombre por la cual usted está aquí. Dios lo trajo a la tierra, lo puso en un lugar protegido, luego de que Dios le dio la autoridad, le dio dignidad, le dio todos los recursos disponibles para que cumpliera su propósito. Luego lo protege, le da el área para que lo protege, para que nada pueda erradicar, dejar de que usted cumpliera su diseño. Ahí entonces le da el propósito de su vida, le da el significado de su vida. ¿Para qué usted está aquí? ¿Para qué ejercicio? ¿Para qué tarea usted está aquí? Literalmente la palabra cultivar y cuidar. Ese jardín, ese lugar protegido, ese reino, ese lugar de dominio,
ese lugar de autoridad, ese lugar sagrado. Cuando usted estudia la escritura, conecta estas frases, cultivar y cuidar, también se conecta con el trabajo. El trabajo del hombre es el propósito y el significado por la cual Dios lo trajo. Ya que la palabra aquí es la misma palabra en el hebreo de trabajo. Es la misma palabra de servir. Usted ve, hay mucha gente, quizá usted ha oído una frase que mucha gente utiliza por ahí, que dice, el hombre que no vive para servir, ¿te lo ha oído? No sirve para vivir. Es totalmente correcta. Cuando habla la Biblia de cultivar y cuidar, está hablando de servir al Eterno. El servicio es el propósito y el significado de su vida. Servirle a Él, servir a los propósitos eternos. La palabra utilizada aquí es abodá. Es la misma palabra que se utilizaba cuando se hablaba del servicio en el templo, ya que el servicio del templo era el mismo trabajo que se hacía, que Adán hacía en el jardín. ¿Cuál era? Que Adán era un sacerdote. Era el que conectaba el cielo y la tierra. ¿Qué produce el servicio? La conexión, el interfaz del cielo y la tierra. ¿Qué otra cosa podemos observar como principio de la formación de Adán? El sexto principio es que Dios crea a Adán con libertad. Escuche bien, el principio de la libertad. Y también le establece limitaciones. Sí, que aunque usted tiene autoridad, sí, que aunque usted es digno, sí, que aunque usted tiene un propósito de servir a Dios, de conectar el cielo y la tierra, sí, que aunque usted tenga Dios le proveyó todo lo necesario, le dio protección, le dio provisión, le dio un significado en su vida, un propósito de vida. Entonces le estableció que usted tuviera libertad, la libertad de ejecutar todo lo que él quería, pero también dentro de ese ejercicio de ser el hijo de Dios en la tierra, le dio limitaciones. Limitaciones. Solo se puede entender los límites cuando usted entiende el diseño por el cual Dios lo creó. Y está aquí en Génesis. Es por eso que usted debe medirse. Hay cosas que usted está vedado, que está limitado, no entrar, no hacer, desde el principio. Génesis 2, 16, 17 nos los enseña. Mire qué dice, y el Eterno le dio este mandamiento. Puedes comer, yo, de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia, escuche bien, del conocimiento del bien y el mal, no dice, oye lo que le dice, no deberás comer. No dice no tienes. No dice no tienes, escuche bien. Esto es muy importante. No debes comer. No debes comer. ¿Por qué? Porque Dios le dio la libertad a usted de caminar como el Hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted pueda ver hoy. O como el huérfano. Dos opciones en la tierra. Por eso el día en el día que comas, ciertamente morirás. ¿Lo puede notar? Libertad para cumplir el diseño basado en la dirección divina, basado en el diseño divino, basado en las instrucciones divinas, basado en la Torá del Eterno, pero límites también. Hay límites. ¿Por qué Dios le dio límite a Adán? Porque Dios en su eterna sabiduría sabía, en su eterno amor sabía que había cosas que no podía hacer, no podía establecer, no podía infringir, no podía usar, no podía hacer. Le dio libertad y le dio límites porque le ama. Solamente alguien que ama a otro es que le da límites. Por eso usted no puede tener 3 esposas. Yo sé que hay muchos que les gustaría tener 3 esposas. Hay gente predicando eso, inclusive en las raíces hebreas. No, hay límites. Cuando usted ve que dice no, es un límite. Cada vez que usted escucha esto, no.
¿Por qué? Porque la jurisprudencia bíblica de la Torá, a esto se llama derecho apodictico, donde usted puede ver en la Biblia sí puedes hacer y no puedes hacer. Esto es jurisprudencia, porque la Biblia es un convenio. Cuando Dios creó al Hijo, entró en un convenio con su Hijo. Un convenio tiene que ver con una responsabilidad que yo tengo basado en una ética, que son los mandamientos de Dios, que son tanto negativos como se les conoce, como positivos. A esto me refiero con límites. La libertad son los mandamientos positivos y los límites son los mandamientos negativos. Y esto es producto del amor de Dios. Dios sí conoce el ser humano y la realidad profunda. Él estableció las reglas de juego. Él sabe más que nosotros. Lo último que Dios establece a su hijo Adán en la tierra para que lo representara como el hijo de Dios es el séptimo principio. Y es el principio de el amor íntimo, óyame bien, y el compañerismo. Dios estableció a Adán en la tierra para que experimentara el amor. Dios creó a Adán en la tierra para que diera amor y recibiera amor, para que viviera en unidad, en compañerismo, en coinonía, en tener común todo. El amor íntimo y el compañerismo implica la necesidad de ser amado, entendido y aceptado. Dios creó al hombre para que viviera en armonía, en aceptación mutua, en entendimiento mutuo, basado en una relación de pacto. Por eso el matrimonio es una relación de pacto. ¿Dónde podemos ver este principio? Lo vemos en Génesis 2:18 y en Génesis 20 al 25 también. Capítulo 2 dice, y el Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Te ve? No es bueno que Adán esté solo. Le haré una ayuda en contra para él. Yo sé que usted pensó que yo iba a decir idónea, pero la palabra original es en contra. ¿Qué es en contra? Bueno, que Dios, cuando creó una compañera, creó una pluralidad en Adán. Adán es un ser plural, varón y hembra, una comunidad, porque usted no puede ser entendido, ni amado, ni aceptado si usted es solo. Si usted vive en una isla desierta, usted nunca podrá experimentar lo que Dios lo diseñó experimentar, que es amor, que es aceptación, que es el ser comprendido y el ser entendido. Solamente con una dinámica comunal es que se puede dar. Usted ve por qué que yo siempre vivo diciendo en muchas charlas que digo que yo no entiendo cómo hay creyentes que están solos, que no pertenecen a ninguna comunidad, que no pertenecen a ningún lugar. Ellos son solitarios y ellos quieren hacer lo que quieran, sin establecerse en el fundamento de la existencia que Dios creó desde el principio. Estos no son entendimientos grupales de una denominación. Estos son principios eternos de Adán, que son tomados en diferentes religiones, en diferentes movimientos, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo también. El amor íntimo y el compañerismo son la base esencial de la dinámica de interacción comunitaria. Por eso usted se casa, por eso tenemos relaciones con personas. Pero dice también luego en el verso 20 y 25, más para Adán se halló a duda en contra para él. Entonces, el Eterno hizo caer en un sueño profundo a Adán. ¿Por qué? Dice la Escritura que no halló ayuda en contra para él, porque cuando Adán comienza a ejercer autoridad en la tierra y puede entender, o sea, cuando le pone nombre a los animales, él puede entender que todos los animales fueron hechos en pares y él estaba solo. Entonces ahí fue que él entendió, y cuando él entendió, ahí Dios lo durmió. Y ahí entonces le trae a su esposa. Entonces ahí dice, de su costado el Eterno tomó al hombre, hizo una mujer. Oye la palabra que usa, hizo. De la misma esencia del hombre la hizo, ¿vio? De su misma esencia, de su misma idiosincrasia. Y la trajo al hombre y dijo al hombre, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. ¿Vio? Una sola carne. La dinámica de experimentar amor y compañerismo es el ejercicio de hacerse uno. Por tanto, aquí usted puede notar, estoy estableciendo una plataforma para donde yo voy ahora. Voy ahora al principio de orfandad. Pero usted pudo notar en esta charla hasta ahora lo que se... Usted está pudiendo conectar ya ahora por qué hay tanta gente desconfigurada. Que aunque están en movimientos, que aunque están en las raíces hebreas, que aunque están en el judaísmo, que aunque están en diferentes círculos, en su vida personal, en su vida laboral, en su vida comunitaria, en cualquier área, experimentan dinámicas totalmente diferentes al diseño original. Están desasociados, aunque vayan a una congregación y están estudiando la Torá y se están esforzando por conocer al Señor, están totalmente desprovistos del enfoque primario y esencial del Hijo de Dios en la tierra. El Hijo de Dios en la tierra es un ser totalmente íntegro. El Hijo de Dios en la tierra es un ser totalmente edificado perfectamente. El Hijo de Dios en la tierra es un ejemplar totalmente provisto de todas las características necesarias para tener siempre cumplimiento, materializaciones, éxito, alcance, para poder tener shalom, para poder tener buenas relaciones, para poder alcanzar metas, para poder cumplir el propósito por la cual Dios le dio, que lo podemos definir, como dije, como dominar. La idea de Dios es que usted domine todas las áreas. Pero ese ejercicio solamente es posible cuando usted puede vivir basado en el diseño original. Por tanto, el origen de la psicología de la orfandad en nuestra vida es un resultado de buscar satisfacer nuestras propias expectativas contrarias a este diseño que yo le he mostrado hoy. Cuando usted se ve a usted, cuando usted tiene un problema mental de que usted se percibe peor que los otros o menos que los otros, usted está pensando mal, su dignidad no está en el lugar correcto. Cuando usted se casa con la persona que no debería casarse, que recibe maltrato, abuso, y usted sigue ahí todavía, es porque usted no ha entendido que usted es digno. Que usted es digno. Cuando usted no tiene autoridad sobre sus debilidades, cuando usted no tiene la disciplina para lograr cosas en la vida, es porque usted no, la autoridad suya le está fallando. Cuando usted no puede, tiene struggles, ¿cómo se dice en español? Cuando usted tiene luchas fuertes para poder recibir, tener bendición en la vida, para poder proveerse usted y para su familia, cuando las cosas no llegan, es porque hay algo ahí que usted está incorrecto en su vida. Usted parece que no está cumpliendo con el diseño que hay ahí. Cuando usted es abusado, cuando usted es ultrajado, cuando usted, tanto mental, espiritual como físicamente, es porque usted no está experimentando seguridad. Cuando usted no está sirviendo al Creador como su prioridad. Un servicio personal, servicio tiene varias dimensiones. Personal primero. Comunal y en términos también ya de nación. Mi amado, usted está en problemas. Usted no está cumpliendo el diseño. Aunque usted vaya a una congregación. Cuando usted está, cuando usted vive en libertad, en libertinaje, no en libertad. ¿Qué es la libertad? Lo define la palabra. De todo árbol del huerto podrás comer. La palabra árbol ahí, que se utiliza en esa frase, que no dije ahorita, es la palabra hebrea, consejo. La libertad humana tiene que ver con el consejo de Dios en su vida. Cuando usted vive bajo el consejo de Dios, es la Torá, la de Dios, usted vive en libertad. La libertad tiene que ver con obedecer los mandamientos. Y la esclavitud tiene que ver con lo contrario, cuando usted no obedece los mandamientos. Por tanto, dentro de esa dinámica hay límites, por la cual Dios te dice que hay mandamientos que tú no debes hacer.
Hay cosas que tú no debes hacer. Hay límites que no podemos transgreder. Cuando usted no da amor, cuando usted no hace las cosas por amor, cuando usted no puede recibir amor, cuando usted no puede vivir en comunión, en compañerismo, cuando usted no puede tener un trabajo, usted lo vota mucho en un trabajo, cuando usted no puede tener una pareja estable, es porque usted está operando en un espíritu de orfandad. Ya usted puede notar lo drástico que es todo esto. Vamos a ver más cosas más profundas ahora, no se me vaya, porque ahora que yo comienzo, yo estoy estableciendo una base para poder entrar en lo que este tipo lo creó. Es por eso que Jesús se hizo carne y habitó en medio de nosotros, para mostrarnos a nosotros cómo el Hijo de Dios debe vivir en la tierra. Es por eso que usted puede ver que cuando Jesús viene, lo primero que hace es que entra a las aguas, nace de nuevo y vino una voz del cielo. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Que Dios lo declaró Hijo de Dios. Porque el diseño de la humanidad, el diseño del hombre es el Hijo de Dios. Y él comienza entonces a desplegar todo lo que es el Hijo de Dios en la tierra y a operar en estas 7 dimensiones que yo le di. Si usted se pone a ver todo lo que Yeshua hizo, tiene que ver con una de estas 7 cosas. Yeshua nunca pudo operar, no, nunca operó como un huérfano. En otras palabras, cuando usted está autoprotegiéndose, cuando usted está buscando satisfacer sus propias necesidades, hay gente que tiene 10 trabajos, no 1, no 2, no 3, 10, porque necesitan dinero. Mi amado, Dios te provee. El que provee es el Señor, no eres tú. Cuando tú caminas en buscando satisfacer tus necesidades y tus deseos, operas en orfandad. Pero cuando tú caminas en el diseño de Dios, en el servicio, en la obediencia, basado en una mentalidad correcta, basado en el Hijo de Dios, tú estás caminando correctamente y por eso tú vas a tener una vida productiva en todo. El prestarle atención a la necesidad y a los deseos humanos es operar en el espíritu de orfandad, contrario a caminar en el designio y en la idea de Dios. Ahora, cuando Adán peca, ¿qué pasa? Escúcheme muy bien, por favor. Ahora voy a entrar ahora a describir las 3 principales características de un espíritu de orfandad. La Biblia enseña, al igual que cuando Dios crea al hombre, que lo crea perfecto, escuche bien, lo crea balanceado, le da un cuerpo y le da un hombre interior dividido con capacidades internas muy marcadas, que todas estaban trabajando rectas, unidas, basado en el diseño. Dios dotó al hombre de esta manera. Le da un cuerpo ¿y qué es el cuerpo? El cuerpo humano, escúcheme muy bien, por favor, es el nivel de operación en existencia más elemental, en el cual veremos al ser humano no solo como una máquina, sino como un organismo dotado de una capacidad llamada los instintos. El instinto caracteriza a la vida animal. Es un repertorio de respuestas eficaces, automáticas y propias de la especie humana. Es una estructura, o el hombre está estructurado, escuche bien, o el cuerpo está estructurado, escúcheme muy bien, con un nivel de interno de una función de digestión, de circulación, también de reproducción y de locomoción. En un nivel externo, esto repercute en la vida relacional. El cuerpo es la dimensión biológica sobre la que se construyen las otras dimensiones del ser humano, que es el hombre interior, que es el Ruach, que es el Neshama y que es el Nefesh. Que nosotros lo conocemos como el alma y el espíritu. Voy a hablar en esos términos, del alma y el espíritu, para que usted lo pueda entender más perfectamente. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? La palabra hebrea, griega es psique, o la mente también. Es el nivel de funcionamiento de que depende del sistema nervioso de los vertebrados.
Es por eso que en el contexto hebraico se le llama esto, el ruach se le llama, que es el nivel emocional, el nivel sentimental humano. Escucha muy bien. Eso fue lo que le pasó a Adán al principio, cuando cayó, que en vez de operar en el nivel más alto, que es lo que voy a hablar ahora en breve, comenzó a operar en un sistema nervioso, en un sistema de sentimientos y emociones. A este elemento de la psique se le añaden subsistemas también, comprendidos primero por un subsistema de alarma, que es lo que te advierte sobre un peligro. También está el subsistema de la búsqueda, que es el responsable de los automatismos mentales, a la procuración de las satisfacciones, a los premios. Y también te impulsa a la comida, al sexo y a la posición social. Y también está el subsistema de control. ¿Qué es el subsistema de control? Es el que se asegura que la conducta humana se mantenga en ciertos parámetros de aprendizaje y el instinto que definen cómo las cosas en nuestra vida son convenientes. Estos subsistemas que he hablado, que habla de la psique, del nivel emocional del hombre, tienen algunos subsistemas también aparte. Son la afectividad, que tiene que ver con el manejo de las emociones, la cognición, que tiene que ver con el manejo de las ideas, la percepción, que tiene que ver con el cerebro o cómo el cerebro interpreta la amenaza de incentivo o conflicto de intereses que se le presenta, a lo cual se le produce el impulso a actuar, que le produce a usted la característica de alejarse o de inhibirse o de acercarse. Por tanto, la interpretación que viene de la percepción tiene que ver con lo cognitivo y el impulso a actuar que define lo efectivo en la vida. También tenemos como un subcapítulo aquí, una subdivisión de esta psique, la memoria. La psique guarda la experiencia. Todas las experiencias que usted tiene en la vida lo guarda aquí en este lugar llamado memoria. Y eso mejora con la capacidad que usted tenga de adaptarse al medio ambiente, a la capacidad de resiliencia que usted tiene. El ser humano comparte con los vertebrados, con toda la creación, este funcionamiento como alma. O sea, la psique, la mente, que es lo que nos diferencia de las plantas y los invertebrados. Y por último, el hombre fue dotado con lo que conocemos como el espíritu, que es nada más y nada menos en un contexto hebraico, el Neshama. Y es la dimensión de la conciencia. Escuche bien, y que es exclusiva de los seres humanos. La conciencia tiene básicamente 7 funciones especiales. Yo creo que usted la pueda anotar para que usted vea quién es usted. Usted tiene que conocerse. Pablo dijo, deben conocerse como ustedes fueron conocidos. La capacidad del Neshama tiene varias capacidades. Una de ellas es la introspección, que es la capacidad para darse cuenta de experiencias pasadas, presentes y futuras. Está también el pensamiento abstracto, que es la capacidad de concebir realidades como la belleza, el amor y la bondad. Está también el pensamiento complejo, que es la capacidad, de combinar ideas para formar frases, para formar valores, para combinar valores también, para constituir una visión del mundo. También está dentro de tu neshama o de tu espíritu, como se conoce el círculo cristiano, la creatividad. Es la capacidad de componer imágenes en la producción artística o en las piezas de producción tecnológica. También se encuentra otro elemento llamado la percepción extrasensorial. Esto no es satánico. Hay mucha gente que piensa que esto es satánico, pero nada que ver. La percepción extrasensorial es una capacidad del Neshama. Es la capacidad de percibir imágenes sin la intervención del sensoreo.
como tal, se ha demostrado y se ha cultivado la telepatía. La telepatía es algo real. Y también tenemos dentro de este nivel de diseño humano, dentro de nuestro ser completo, el sentido de vocación personal que está ahí en el Neshama, que es el descubrir, y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. El rol que uno le toca jugar en la vida para poder lograr el bien común. Estas funciones que le he hablado, de todo su ser, escuche bien cómo Dios nos creó perfectamente. Dios crea al ser humano y a estas funciones para que el ser humano sea el protagonista de la historia. Usted no está aquí para ser actor secundario. Usted fue diseñado para ser actor principal de la historia, de su propia historia, y el responsable de la suerte de la realidad y del planeta también. Este ser humano perfecto es el protagonista de su propia novela, capaz de cambiar el curso de la historia cuando desee, porque usted fue capacitado, diseñado con estos elementos que acabo de presentarles y con el diseño perfecto del Hijo para que lo logre. Eso se llama ser un ser responsable, como decía un gran predicador, como decía un gran erudito. El único personaje que en la historia ha escrito un comentario de la Biblia económico, el único. Él dijo así, dijo que yo defino, él dice, yo defino la vida como con una sola frase, dice, y es la responsabilidad personal del hombre. Y está en la total verdad esto. ¿Cómo defino todo esto? Que el hombre es responsable de cómo la existencia camina, de cómo la existencia sigue. Y también el hombre como representante de Dios. Y basado en este diseño que hemos visto, el hombre es el responsable también de poder vivir balanceado conforme al diseño de Dios, con una salud tanto física, mental y espiritual. Ahora permítame luego de ello establecer esta base. Todo esto es la base para entrar ahora en el diseño, en la psicología del hombre caído. Cuando Adán peca, como dijimos, comienza a vivir como el huérfano. Que aunque el Eterno lo había redimido, lo había cubierto, todavía o ya se había activado en él lo que se conoce como los sentimientos primarios. Y por eso le llamamos la psicología del hombre caído. Que aunque Adán era el hijo de Dios, ya tenía activo los sentimientos primarios. Todo su ser que estaba perfectamente balanceado, donde el espíritu debía dominar el alma y el cuerpo, se desconectan, se desconfiguran, no hay una ecualización perfecta. El diseño era que el Neshama, o sea, el espíritu, dominar el alma, o sea, las emociones y también los instintos humanos. Y por tanto, el hombre comienza entonces a operar en sentimientos primarios. Es lo que se conoce en psicología. Sentimientos primarios. En vez de dominar el espíritu, o sea, el neshama, el intelecto, todas esas capacidades extraordinarias de pensamiento abstracto, de pensamiento complejo, de caminar en la voluntad humana, de caminar en la percepción extrasensorial, de poder vivir una vida de vocación personal, llamado conforme al diseño personal, de poder tener una introspección profunda. El hombre comenzó a caminar en sentimientos, Fueron los sentimientos los que tomaron preeminencia sobre el hombre en lugar del espíritu. A eso se conoce la psicología del hombre caído. Cuando estudiamos la caída en el verso 3 de Génesis, es otra historia. Ahí podemos ver al hombre diferente a como Dios lo creó en Génesis 2 y en la primera parte de Génesis 3.
Cuando estudiamos esta porción de Génesis 3, podemos ver que ahí hay tres principios importantes que determinan al hombre caído, la psicología del hombre caído, cómo el hombre caído vive, cómo el hombre caído piensa, cómo el hombre caído se manifiesta en las esferas de influencia que él tiene. Fuimos llamados a influenciar por la autoridad que recibimos, pero si usted lo hace desde el punto de vista del huérfano, o lo hace desde el punto de vista del Hijo de Dios. Esa es la dinámica. Y cuando vamos a Génesis, podemos ver tres cosas, tres operaciones, tres características distintivas del huérfano. Escúcheme muy bien, porque esto es muy importante, y tome nota, y esto es muy importante. Le pido al Eterno que nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión de estas cosas, para nosotros poder hacer una teshuvah y un tikkun correcto, y poder volver al lugar correcto, y poder comenzar a experimentar lo que el Hijo de Dios fue destinado a experimentar, el ideal de Dios. La primera reacción o sentimiento primario que se activa en Adán cuando él transgrede el diseño es el sentimiento de la vergüenza. Escúcheme muy bien, por favor, porque esto es muy importante. La vergüenza no es algo sencillo, no es algo trivial, es algo muy profundo que está dentro del hombre. Es una operación interna. Está escrito en Génesis 3:7 que dice, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Aquí la frase es importante en este verso que denotan este principio de sentimiento de vergüenza. Es la frase, los ojos fueron abiertos, estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Escúchenme muy bien, por favor. La vergüenza tiene que ver con la manera como alguien se percibe, como alguien se ve y cómo también somos vistos. Escuchen muy bien. La vergüenza tiene que ver cómo yo me veo, cómo yo me autopercibo y cómo los demás me ven y cómo los demás me perciben. Escuche bien. Tiene relación con la desnudez. Entonces, desnudez y vergüenza están unidos en la escritura. Es la misma frase. Por tanto, también en este verso podemos ver hojas de higuera. Están conectadas a este consentimiento primario de vergüenza. Es, en otras palabras, hojas de higuera, el vestirse y el desvestirse también. Esto es literalmente el símbolo de lo que conocemos, escuche, como la religiosidad. Todo el que es religioso vive en vergüenza. Escúchame muy bien, por favor. Cuando observamos el texto sagrado, nos dice que el Eterno los vistió. No fue el hombre que fue llamado a vestirse él mismo, fue luego de que comenzó y experimentó vergüenza que el hombre se vistió. Al principio, el que vistió al hombre fue Dios. Fernando, ¿cómo yo sé eso? Bueno, el Salmo 8 lo dice. El Salmo 8 dice que Dios vistió al hombre de gloria. Fernando, ¿cómo de gloria? Sí, de gloria. ¿Cuál era la vestidura de Adán? La luz de Dios. Dice que lo vistió con honor y gloria, dice. Con luz. Esto es corroborado en la tradición hebrea. Esto es corroborado largamente por los rabinos, que enseñan que Adán cuando Dios lo creó, le dio una vestidura de luz con letras hebreas en el vestido. Y que las letras brillaban cuando lo vistió. Esta es la tradición hebrea, conforme a lo que dice el Salmo. Por tanto, el hombre fue diseñado para que Dios lo vistiera, no que el hombre se vistiera. La vergüenza tiene que ver con vestirse uno mismo. La palabra raíz de esta palabra vergüenza es la palabra hebrea, perdón, de la palabra los vistió. Es muy interesante. Es la palabra lebuch en hebreo. Lebuch en hebreo. Que viene de la frase y los vistió, que es la frase hebrea vaya bishem, vaya bishem.
está relacionada a la otra frase, lo bushá, que es sinvergüenza. ¿Vio? Sinvergüenza. El hombre cuando Dios viste al hombre, en otras palabras, lo vistió para que no experimentara vergüenza. La vergüenza es producto de desobedecer a Dios. Y en lugar de solo ser un elemento momentáneo, se convirtió en un estilo de vida del hombre, porque hubo un desbalance cósmico en Adán interno de su vida, de su ser completo. Por tanto, que hay una idea importante en las palabras que describen que Adán eligió cubrirse. Las palabras son la palabra que utiliza la escritura, como dijimos, las hojas de higuera, que en hebreo es aletina, hojas de higuera, que yo digo que son en la tipología de la religiosidad. Todo el religioso en el ámbito espiritual es animado por la vergüenza. Escúcheme muy bien estas cosas. Las consonantes aquí son muy interesantes. Están conectadas a la palabra Alá, que significa subir, como cuando es una tipología de una ofrenda. Es por eso que usted ve que cuando Adán peca, lo que Dios hace, que lo cubre a él, dándole una vestidura. Le mata un animal, y es de costumbre en el pueblo de Israel que los sacerdotes se quedaban con la tela, las pieles de los animales. Entonces hay una conexión entre la palabra Alá, que su raíz es Ale, como dice ahí, aletina, conecta con Alá, que significa elevarse, ascender, resurgir, sobresalir, ser superior. Esto significa Alá. La imagen es que Dios quiere mostrarnos aquí, es lo que viene de conocer por experiencia la autoridad de Dios. Cuando el hombre conscientemente experimenta lo que Dios le dice que no experimente, entonces transgrede desproporcionalmente su diseño. También tiene que implica lo que viene de asegurar la fuerza de un pacto. No sé si usted está cantando la idea de las hojas de higuera aquí. Lo que importa aquí, que usted puede entender, es que Adán intenta producir su propio esfuerzo de autoridad, cuando ya la autoridad Dios se la había dado ya. La autoridad es una habilidad y una concesión gratuita de Dios al hombre. Adán, al cubrirse con la higuera, viene a asegurar la fuerza del pacto, que es la autoridad, bajo su propio esfuerzo, bajo su propio criterio. Por tanto, él necesita un pacto, necesita un sello, una promesa que cubra su autoexaltación. Necesita autocontrolarse, en otras palabras. Él escoge, en otras palabras, un medio insuficiente que Dios nunca había provisto, que Dios nunca había ordenado, que el Eterno corrige, porque Él lo corrige, pero sin embargo reconoce la necesidad de algo que se ocultará de lo que ha sido, él ha sido expuesto, porque se le ha revelado. La expresión idiomática aquí, hojas de higuera, es muy importante. Señala algo muy profundo. No es el estar desnudo per se, como expliqué anteriormente, lo que necesita ser cubierto. Lo que necesita ser cubierto es la humillación que él recibe, el sentimiento que él recibe cuando él, por experiencia, traspasa el límite divino, traspasa el ordenamiento de Dios, lo cual lo hace un idólatra. Escúcheme muy bien, por favor. Adán, entonces, al descubrir que las higueras no hacían el trabajo que él intencionó al cubrirse, estaba tratando entonces de cubrir algo que no eran su cuerpo, que no eran sus genitales. Esto era su orgullo.
Oh, Dios mío, escúcheme muy bien. Esa era cubriendo su propio orgullo desobediente. La palabra para cubrir su desnudez, que nos enseña la palabra de Dios, se traduce aquí como hicieron delantales. Es la palabra hebrea, agore, que viene de la raíz agar, que significa ceñirse, ponerse un cinturón, que de forma pictográfica, el paleohebreo antiguo, significa, escuchen muy bien, hacer privado, cercar el orgullo de una persona. En otras palabras, lo que estaba tratando de hacer Adán era cubriendo su vergüenza, cubriendo su pecado, cubriendo su propio orgullo y diciendo, en otras palabras, al Creador, nadie puede entrar aquí. En mi vergüenza solo yo la puedo tener, la puedo entender, la puedo manejar, nadie más. Él quiso poner una cerca alrededor de su autoexaltación, que es idolatría. Fue cubrir su levantarse en contra de los mandamientos del Eterno. Adán descubrió para su disgusto que el levantarse produjo la necesidad de la intimidad. Antes que pasara este hecho, su verdadera identidad podía exhibirse abiertamente. Tú ves, la gente que camina en vergüenza se cubre mucho. Tú ves que los religiosos, no sé si tú has visto un grupo de personas religiosas por ahí que se cubren entero, se cubren y no quieren ver. Ellos creen que la unción y la gracia está en las vestiduras que ellos usan. No, aquí lo que Adán estaba tratando de hacer era cubrir su verdadera identidad de pecado para no ser expuesta abiertamente. Él estaba apartándose para poder ser redimido. Él puso a su autoexaltación, a su pecado, un cerco. Adán descubrió para su disgusto, literalmente, la necesidad propia de vivir. Era diciendo, yo puedo conmigo mismo, yo puedo con el proyecto que tú me has dado, Dios. Cuando usted observa también el texto sagrado, aquí en Génesis, en el 3:1, dice, pero la serpiente era astuta. Escuchen muy bien aquí, más que los animales del campo. No es casualidad que dice eso. La palabra hebrea aquí traducida como serpiente es la palabra hebrea nahash, que cuando usted va al antiguo hebreo pictográfico, significa, escuche bien, una cerca separando la vida y la muerte. La vida y la muerte. Una cerca que separa la vida y la destrucción. Escuche bien, ¿eh? Y este es el rol de la serpiente en la creación. Es proporcionar una opción entre la vida y la muerte cuando usted fue diseñado para la vida. Te da la posibilidad, activa la posibilidad de la muerte. Que antes, cuando te crearon, cuando nos crearon como el hijo, no había cabida si Adán hubiera vivido como el hijo. Por tanto, la serpiente es la cerca que divide estas dos, la vida y la destrucción. Usted puede entender esto. Este es el sentimiento de vergüenza. Mis amados, esto es muy importante. ¿Qué es la vergüenza? Escúcheme, déjeme profundizar un poco más. Yo creo que usted pueda verse. El miedo a ser expuesto. La vergüenza es el miedo a ser expuesto o juzgado negativamente por otro. Es el centro de una consternación de efectos como la inferioridad, como la humillación, como la timidez, como la inhibición, como el bochorno. Y se expresa con personas que bajan la cabeza,
No dice la escritura que el Eterno nos levantó nuestra cabeza. La vergüenza hace que tú bajes la cabeza, que tú cierres tus ojos, que tú te sonrojes, que el píloro espasmo de la piel siempre se levanta. Por tanto, también hay que diferenciar en el sentido de vergüenza normal, balanceado, y el sentido de vergüenza que pasa lo normal. La vergüenza normal es de estar, por ejemplo, desnudo, es prácticamente universal. Y también el satisfacer las necesidades fisiológicas, como el orinar, como el tener relaciones sexuales, el de evacuar también. La vergüenza nos mantiene dentro de las normas del grupo. Sí, que nosotros estemos correctos en un grupo, las reglas de juego que se establecen. Y es un efecto indispensable para la cohesión social. Sí, cuando está balanceada. Porque usted fue creado con un consentimiento. Pero cuando el hombre pecó, eso se desbordó. Eso tomó preeminencia. Eso es lo que estamos tratando de decir a usted. Por vergüenza uno no sale desnudo a la calle. Por vergüenza se comporta de manera correcta. Sigue la moda. Por vergüenza se manejan con las reglas de etiqueta y protocolo. Ahora, una persona dominada por el sentimiento de vergüenza es otra cosa. Una persona que se maneja con la vergüenza en su vida expresa rasgos típicos como la ingenuidad, como la dependencia, como coger las cosas con calma, como la afabilidad, como la tendencia a ser el centro de atención. Se ha encontrado con gente, bueno, estudiamos Corea hace poco, ayer, en esta semana. Corea quería hacerse el centro de atención. Esto es vergüenza. Y a veces eso se hace de manera simulada. La timidez, la indiscreción, la inteligencia emocional, la emotividad pasiva, o sea, el celebrar, el sonreír, el abrazar, el placer antes que el deber, el placer antes que el deber. Eso es vergüenza. Ya que esto es una consigna de vida y una tendencia a disfrutar el presente. Ustedes pueden comprender, este es el primer sentimiento que podemos notar aquí. Permítame entrar en el segundo. La segunda reacción que podemos ver en Adán cuando cayó y comienza a vivir como un huérfano es que él comienza a operar en miedo. Génesis 3:8 dice, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron. Mas el eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Y él respondió, escucha bien que respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vergüenza, ¿vio? ¿Tú ves cómo están unidos estos dos elementos? El miedo y la vergüenza aquí van dos ya. La clave aquí se escondieron, se escondieron. Antes de abordar el miedo, escúcheme, quiero hacer notar algo interesante aquí. Y sale de la pregunta del Eterno que le hace a Adán. Cuando le dijo, ¿dónde tú estás? Escuche muy bien esto es muy importante. Dios no se estaba refiriendo a su localización geográfica, porque Dios sabía dónde estaba. Sino más bien que le preguntaba el por qué Adán no estaba en el lugar que él lo había diseñado. ¿Cómo Dios lo diseñó? Como el Hijo lo vio en gloria, lo dio dignidad, le dio valor, le dio significado. Le dio un significado, le dio provisión, lo bendijo, le dio una función en la vida. Y él le dice, ¿dónde tú estás? En otras palabras, te saliste del lugar donde te creé. Te saliste voluntariamente, elegiste hacer otra cosa que yo no te diseñé hacer. Por eso él le pregunta eso, ¿dónde tú estás? Adán estaba supuesto a estar en la presencia de Dios. Adán estaba supuesto a estar en el diseño divino. Por tanto, entonces, Adán estaba supuesto a operar en el Hijo, no en el huérfano. Adán como el reflejo de la gloria del Eterno, como dice la Escritura, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Hashem, su Elohim, su Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo?
La lealtad de Adán había cambiado. Ya Adán no era leal a su creador. Y Adán es muy consciente ya del cambio, sí, porque se escondió y quiso cubrir su pecado, su idolatría. La vergüenza es la oda al yo, que nadie me lo toca y nadie puede transgredir. Nadie puede ver porque lo tengo escondido. Es, en otras palabras, el deseo a no sanar nunca, el deseo a estar, permanecer totalmente en cautiverio. Esa es la vergüenza. Por tanto, su idolatría le ha obligado a huir de la gloria de Dios. El miedo es la reacción de una persona que se siente amenazada. Y esto es una emoción, y esconderse es la respuesta a esta emoción, lo cual son respuestas universales que se reproducen en ansiedad y en angustia. La palabra miedo viene del verbo hebreo yaré, que significa temer, respetar, significa reverenciar y significa estar asustado. Este verbo significa literalmente, escuche bien, desprenderse de su lugar en el orden creado y hecho para servir a otro Dios. El miedo es adorar a otro Dios. La causa de tu temor o lo que te tiene enclaustrado en temor es tu Dios. La palabra miedo es el verbo yaré, que significa literalmente respetar y reverenciar. Lo que tú temes, lo reverencia. Lo que tú temes, lo respetas. Este verbo significa totalmente salir del orden del hijo. El oír hablar a Adán nos causa, amado, mira, un choque muy fuerte, nos sorprende. Adán no está diciendo que él se está escondiendo por ser desobediente, que fue lo que él tuvo que decir. Él dice que él se está escondiendo, escucha bien, por el temor de estar desnudo, de estar en vergüenza, ¿vio? De estar avergonzado, de ser como la serpiente. Ahora la pregunta es por qué él tiene temor de estar desnudo. Él nunca había estado vestido. Aquí hay una cosa tremenda. La desnudez es un estado animal del ser. Es parte biológica del ser humano. Aquí está hablando de otra cosa. Por eso es que no tiene sentido lo que le está diciendo. Hay que observar bien lo que él dice. ¿Por qué estar de repente asustado de lo que perfectamente es normal justo momentos después de la decisión fatal que él toma de transgredir el mandamiento? Esto no hace ningún sentido, al menos que nosotros leamos y veamos al original hebreo que dice. Notemos lo siguiente. Adán no dice yo estaba desnudo. No. Esto es, eso es decir yo estaba desnudo es un término en el pasado. Pero la frase en hebreo es, escuche bien, ki eiron anahi en hebreo, que literalmente significa porque desnudo yo. Él dice, porque desnudo yo. Él está diciendo, yo estoy desnudo. Yo estoy desnudo. Esto es un tiempo presente. Es el original hebreo, dice así. Está usando el término presente. Yo estoy. Adán no está describiendo una condición pasada que ahora ha sido corregida. No. Si él intenta cubrirse a sí mismo con las hojas de higuera, como vimos ahora, hace un momento, pero su esfuerzo no hace diferencia a su real preocupación, porque había una real preocupación dentro de él. Todavía él está desnudo a pesar de que tiene las higueras puestas. O sea, su desnudez no es una condición externa. ¿Lo puede ver? Adán está desnudo dentro. Es adentro. Cubrir su piel no hace la diferencia. Y eso es lo que no entiende la religión. ¿Qué significa estar desnudo por dentro entonces? Fernando, explícamelo. Tiene tiempo. Deme un tiempo más. Escúcheme bien. No se me desespere. Esto es muy importante que usted lo entienda. Esto significa
que Adán entendió que él ahora era como la serpiente. ¿Qué? Sí. Las ideas, la idea es aquí que él entendió, era que él era un desgraciado, una persona desprovista de la gracia, que proviene de algo que falla de su intención. Esto es descrito como humillación, pérdida de estatus, pérdida de lugar, ya que Adán era el representante de Dios, el dirigente de la tierra, el rey en la tierra. Él pierde esa posición al estar en humillación por su decisión. Usted ve que hay decisiones que lo humillan a usted. Y es expuesto como un tonto, como un necio, por estar descubierto sin relación con Dios. Desde la perspectiva del Eterno, guía directamente a una visión falsa de la vida, a la alienación, a estar alienado, estar separado, a la destrucción. En la última, es la última necedad, la fundamental. Es una humillación pública que se encuentra, que carece, que falta. Todas las apariencias, por el contrario, la vergüenza es realmente vida sin Dios. La escena se centra aquí en el estado psíquico, mental de alguien que ha sido desalojado de una realidad perfecta, ordenada. Es la experimentación del caos nuevamente, que Dios trajo una involución al principio. Dios al principio en Génesis 1 lo que hace es que dice, destruyo el caos, entro el orden y ahí pongo a mi representante para que gerencie el orden. Nosotros fuimos llamados a administrar el orden de Dios. Cuando nosotros caemos del orden de Dios y comenzamos a vivir como el huérfano, el caos se revierte nuevamente como en el principio. Es estar en un estado caótico. El miedo es la respuesta del individuo ante una amenaza. Ya el hombre comenzó a sentirse amenazado con Dios. Cuando Dios aparece como de costumbre, encontrarse con su hijo, él ahora entiende una amenaza y se manifiesta por el mecanismo de escapar o de luchar. El miedo es una emoción tan evidente que ha recibido una inmensidad de términos en la psicología, tales como el horror, el pavor, el terror, el pánico, la alarma, el susto, el sobresalto, la aprensión, la desconfianza, mentalidad sospechosa. Todo el que tiene esta desconfianza y una mentalidad sospechosa opera en miedo, el desasosiego, la cobardía. El término ansiedad es lo mismo que aquí se denomina sentimiento de miedo. También la ansiedad es producto de este sentimiento primario en tu ser interior. Freud, por ejemplo, introdujo un término conectado al miedo que se llama el sentimiento de culpa. Eso lo trajo Freud. Y viene de esta patología, como se conoce en psiquiatría, del miedo. Y luego también otro gran científico llamado Fenichel introdujo un término con respecto al miedo que se llama sentimiento de vergüenza. Una persona con miedo exhibe un exceso de energía en sus actuaciones, por lo que demuestra ciertos rasgos que son desconfianza, es independiente, es impaciente, es agresivo, tiene una tendencia a competir. Es una persona que va adelante en las actividades, tiene iniciativa ante situaciones diversas, es una persona discreta, a discreción, actúa antes de pensar. Es una persona que tiene una figuración, el miedoso, es una persona que tiene una propensión a las emociones negativas. Se vive burlando de los demás.
vive criticando al otro, se aira fácilmente. Toda persona irante y que vive criticando y vive señalando al otro es un miedoso. Opera en sentimiento primario. El poder ante todo como consigna de vida. Una gente que es miedoso quiere el poder a toda manera, a toda costa. Y una tendencia general a anticipar lo peor. ¡Wow! Esto es tremendo. El miedo te hace sentir impotente ante la circunstancia de carecer algo. Cuando alguien no tiene necesidad, una carencia de algo en un momento, eso produce impotencia. El miedo tiene dos vías de expresión. ¿Cuáles son? La de escapar o la de enfrentar, si hubiera posibilidad en ambos casos, con una gran energía las situaciones de la vida. El miedoso odia también. El miedoso es un agresor constante, agrede tanto verbal como físicamente, porque tiene una tendencia a responder con ira. Una persona miedosa es celosa también. Los celos son producto del miedo. El celoso siempre está pensando que su pareja lo va a sustituir por otra. Y a veces piensa que a veces tiene que darle un escarnio. Es por eso que hay gente, pareja, que matan a sus cónyuges. Una persona miedosa también es una persona que tiene envidia, es envidiosa. Tiene temor de que alguien lo pueda superar. Es una persona que no puede entender que hay otro que sepa más que él, que sea mejor en algo que él. Y por eso él tiene que meterle el paso, meterle la zancadilla. Una persona miedosa tiene un sobreexceso de energía también, es sobreexaltado. Una persona miedosa es osada. Es osada. Tú ves esta gente que se tiran de aviones y se tiran de roca y se tiran. En una ocasión íbamos a un lugar llamado Cayo Levantado aquí, que es en medio del mar. Y un amigo de nosotros que era surfista se tiró en medio del mar ahí en el trayecto. Y ahí hay hasta tiburones ahí. Eso es osadía. Eso es una persona que vive, que no está balanceado en su mente, que tiene problemas de temor y entonces lo esconde ese temor, no sabiendo que eso es algo profundo en su exterior, con sobresalto, con esa osadía, con esa iniciativa. Otra de las características también que el miedoso opera como emoción es la desesperación. Es desesperado un miedoso. Y la última emoción, y déjame cerrar aquí, yo voy cerrando ya porque el tiempo se nos ha ido. Yo creo que usted ya ha sido bendecido con esto. Esto es muy importante que usted lo estudie. Esto puede haber un camino para que usted pueda autodescubrirse y poder lograr el destino que usted fue llamado. La tercera emoción, reacción que vemos aquí en Génesis, es el sentimiento de culpa. Escuchen muy bien. Y es el culpar al otro. En Génesis 3:8 dice, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Wow. Entonces el Eterno dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué pasó? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Lo puede ver. Sentimiento de culpa. Es la propensión humana de inculpar y de buscar un culpable. Es el que le echa la culpa al otro de lo que uno mismo hace. La mujer que me diste. Y Eva luego, la serpiente me engañó. En otras palabras, la culpa literalmente es un nivel de agresión al ser humano. Cuando estudiamos este sentimiento de culpa, es sentirse en falta de los
sea por acontecimientos reales o sea de manera morbosa también. La experiencia de sentirse en falta como definición de vergüenza provoca otros rasgos de la personalidad, como son el pesimismo, la inflexibilidad, el perfeccionismo, la abnegación, la preferencia por la soledad, la tendencia a teorizar, la tendencia a discutir, la tendencia a justificarse más de la cuenta, la gente que duda mucho, las preocupaciones constantes, la frialdad emocional, el deber antes que el placer. Por tanto, este sentimiento de culpa es el fracaso, escuche bien, de aplacar la conciencia, sea por razones válidas o sin razones válidas. ¿Qué produce en el hombre la culpa? ¿Qué produce en el hombre? O sea, de una manera práctica en el hombre. Bueno, mire, una de ellas es el remordimiento. Una persona culposa siempre está siempre con remordimiento, buscando fallas. No habla bien, no le sale nada bien, todo lo que hace mal. Se ve disminuido siempre. Una persona culposa es una persona triste. Es una persona melancólica que siempre está llorando. Cuando pierde algo, por ejemplo. El dolor también se manifiesta en este tipo de mentalidad. El sobrecogimiento. La duda también, que produce confusión, que produce desacierto y inseguridad. Esta es la culpa. Este es el miedo y esta es la vergüenza. Este es el hombre que Dios lo creó y que nosotros todos los días, porque está activo en nosotros, aunque usted haya confesado al Mesías, todavía lo tenemos. Y por no entenderlo, estamos nosotros, no podemos trabajar nosotros mismos. Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Esto es muy importante y termino aquí. Y yo le voy a tratar a usted de solucionar cómo usted soluciona brevemente cada uno de estos. Hay una dinámica para hacerlo. Aparte de la palabra de Dios, aparte del Espíritu de Dios, aparte de la oración. Usted necesita fomentar lo que revierte eso. Ser el hijo de Dios en la tierra. Vivir como yo le expliqué. ¿Qué es una emoción? Es el impulso a actuar en respuesta a una contingencia. Es cuando algo sucede y eso le impulsa a actuar en respuesta a lo que le sucedió. Por ejemplo, cuando alguien por ejemplo, lo ofende a usted, ¿cuál es la tendencia emocional que usted tiene? La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, que me ha pasado, que todavía me pasa. La emoción me lleva a mí a yo también insultar. ¿Puede verlo? Eso es emoción. Eso es el impulso a actuar. Inmediatamente hay una contingencia, se sucede algo. Tú inmediatamente reaccionas a esa contingencia que tú estás presentando, que se te ha presentado, que te ha sucedido. Y ahora, ¿qué sentimiento? No es lo mismo emoción y sentimiento, aunque operan en el ruach del hombre, en el alma humana, para que usted me entienda mejor, son cosas diferentes. El sentimiento es una emoción. Entonces, el sentimiento está dentro de las áreas del sentimiento, de la emoción. Es una subcategoría dentro de la emoción. Esto es muy importante. Una emoción, por tanto, está ligada al temperamento, tal como cuando se define al miedoso, al vergonzoso o al culposo, que esos son los tres sentimientos primarios de la psicología del huérfano. El huérfano opera en el sentimiento de ser miedoso o ser vergonzoso o ser culposo. ¿Pueden entender? Tanto el ser miedoso, el ser vergonzoso y el ser culposo son sentimientos. Usted puede tener uno o dos, inclusive hasta los tres. Hay gente que tiene las tres cosas. Hay gente que no, hay gente que opera en uno, hay gente que ha trabajado otro, lo ha vencido, pero tiene otro o dos.
Usted tiene que definirse, hoy tiene que hacer una introspección. Lo cual significa que hay ciertos individuos que están programados, esto es un programa, para emitir con preferencia las reacciones típicas de una de estas emociones. ¿Te vio? La idea de sentimientos primarios que yo he tratado de definir hoy, mire, lo que saben de medicina, lo que saben de psicología, lo que saben de psiquiatría, me gustaría que habrá alguien aquí que sepa algo de esto. Estas son las 3 sentimientos emocionales que se trabajan en la psiquiatría y en la psicología. Estas 3 cosas. ¿Coincidencia? No. Eso viene del Edén, de Adán. Adán es el tronco de la humanidad. Por eso usted vive de esa manera, internamente, porque usted fue desconfigurado. Y Adán, cuando comenzó a engendrar hijos, lo creó a su propia imagen ya desconfigurada. Ese es el motivo por el cual usted todavía, aunque es creyente, aunque va a la iglesia, aunque canta, aunque va a la congregación, aunque va a la sinagoga, usted adora al Señor, usted ora, todavía usted, las emociones lo dominan. Manifestado en estos 3 sentimientos primarios que vemos descritos en Génesis 3. Culpa, vergüenza y miedo. La idea de sentimientos primarios, mis amados, implica de vergüenza, miedo y culpa. Se organizan en todas las demás emociones humanas. Todos los trastornos, todas las patologías son ramificaciones de estos 3 elementos, de estos 3 sentimientos, de la emoción ramificada en estas 3 emociones. Ahora, ¿cuál es la solución para la vergüenza? ¿Cómo yo revierto la vergüenza? Cuando yo comienzo a vivir en el nivel del Hijo de Dios que hablamos al principio, en amar incondicionalmente. El que ama revierte la vergüenza. Y es por eso que Jesús dijo, si me aman, guardará mis mandamientos. ¿Cómo revierto en la emoción, el sentimiento de vergüenza? Cuando yo opero en el amor. Por eso fue que Pablo describió estos 3 sentimientos espirituales: amor, esperanza y fe. ¿Por qué? Porque eran lo que revertía estas emociones internas. ¿Cómo el miedo se revierte? ¿Cómo yo revierto el miedo? La respuesta final del sentimiento de miedo para revertirlo es la esperanza. Es la esperanza. Oh, Dios mío. Es esperar con certeza en las promesas del Creador, en lo que Él me ha prometido, en lo que Él me ha dicho que se va a cumplir. Por eso dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso, Fernando? Explícame esto. Bueno, que este hombre no era un hombre miedoso. Este hombre creyó a Dios y esperó el momento que, aunque su naturaleza le decía que no iba a tener hijos, ya Dios le había dado una esperanza que sí. Y él esperó. Él revertió lo que su biología, su cuerpo, él veía cada día. Cuando él veía a su mujer, me decía, wow, pero mi mujer parece un acordeón. Tantas arrugas. Pero Dios nos prometió. Esperaron. Y ese sentimiento de temor fue revertido. Y ellos pudieron entonces coronar y poder tener a su hijo en sus manos. Y poder engendrar a todos nosotros que estamos aquí en la fe, que somos sus hijos. Y por último, y termino aquí, porque el tiempo se me puede hablar más cosas aquí. Pero yo creo que esto es un comienzo para poder seguir profundizando en estas cosas. Es que la culpa se revierte. La respuesta final a la culpa es la fe. Es la emuná. Es la emuná. Es vivir basado en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Por eso la Torá nos dice que la única manera como Dios se agrada del hombre es cuando el hombre camina en fe.
Por eso dice Hebreos, es imposible agradar a Dios si no es por fe. La fe es la esencia misma de la creación. Se sustenta basado en la palabra que el Creador nos ha dado. Así tanto el amor, la fe y la esperanza son los elementos que te llevan a ti a experimentar la vida del Hijo de Dios en la tierra, para vivir, para tener una dignidad bien clara, mi amado. Usted es digno, importante, para saber que usted tiene todo lo que necesita para cumplir su propósito, que usted tiene que saber que usted está siendo, usted en todo momento usted está siendo cuidado por el Creador, que nada lo separará de su mano, que nada le hará abortar el plan de Dios para usted, que usted nació para servirle a Él. Tiene que salir de toda cosa alternativa que no sea servirle, volver al diseño original, a producir lo que Él lo mandó a producir, y que usted sea el rey y el sacerdote en esta tierra. Mi amado, gracias, de verdad. Gracias por estar ahí. Para mí ha sido un placer. Yo espero que usted, esta charla haya servido de gran luz, de gran bendición, para conocerse, para poder entenderse y para poder de ahora en adelante caminar en libertad, caminar en autoridad, caminar en dignidad, caminar en prosperidad, caminar en alegría, en gozo, comenzar a experimentar amor, aceptación, comenzar a vivir una vida en comunión, en sometimiento, en cada lugar que yo haga, en logros, en alcanzar cosas para Dios, en mostrarlo a Él. Así que bendiciones para todos, mis amados. Shalom, shalom.